La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, Carimán, el hombre increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 8:30 de la mañana, la Red Deportiva de Bolivia, con Carlos Enrique Rivera. A las 9:30 de la mañana, Radio Noticias, información de Tarija. A las 10 de la mañana, la Red Informativa, con Wilson Suárez. A la 1 de la tarde, la Red Deportiva de Bolivia, con Carlos Enrique Rivera. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes. El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. ¿Cómo están, amigos? Ya estamos ahí, me estaba contando. ¿Cómo está Joaquín? Gusto de tener Muy bien, ¿qué tal? La derecha. Pero me gusta la derecha, no No, la verdad es que yo no creo ni en derechas ni en izquierdas. Al final parece lo mismo, ¿no? Yo también digo. La verdad es eso. Si no hay esto, volveríamos a lo de anterior, entonces casi lo mismo. No, además que ahora uno ve en la izquierda los de la derecha, en la derecha los de la izquierda, al final uno no sabe qué es. Así es. Programáticamente tampoco hay mayores diferencias. Desde el año 89, cuando se cayó el muro, creo que las cosas han cambiado ostensiblemente. Y como siempre, las sociedades poseedoras del dominio sobre el conocimiento de la tecnología son las que se imponen, y eso sucedió, ¿no? Entonces yo, si algo soy un demócrata. Un demócrata, respetuoso de los marcos de la democracia tradicional, porque ahora hay democracia de varios estilos, ¿no? No necesariamente. La democracia es una institución, es una forma de gobernarse, que obviamente tiene sus complicaciones, ¿no? Quienes inventaron o crearon la forma de gobernarse democráticamente, que fueron los griegos, no tenían muchas dificultades porque eran ciudades-estado muy pequeñitas, se reunían en un estadio. Ahora no se puede hacer eso, ¿no? Entonces hay mecanismos, ya la democracia ha ido transformándose, y actualmente también ya es otra cosa. Pero si hay algo vital en la democracia, creo que es el respeto a la libertad civil, el respeto a las instituciones, el equilibrio de los poderes, que es lo que debería regir, ¿no? Pero creo que de eso hablaría. Mire lo que está pasando, ¿no? Hoy se ha conocido la suspensión, con goce de haberes, de los actuales, bueno, son actuales todavía suspendidos, miembros del Tribunal Electoral Departamental, mientras dure el proceso, que está vinculado a la elección de gobernador de hace tiempo ya. Bueno, no estoy mucho en conocimiento. No estoy en conocimiento. Esa es la noticia seguramente que va a poner en vilo. Pero usted está metido en la cultura, como siempre, con su grupo, con los instrumentos de viento. Hablábamos, ¿no?, fuera de micrófono, que ya han terminado su nuevo disco. Sí, exactamente. Acabamos de grabar, hacer toda la etapa de la toma del sonido, la visualización, la mezcla, masterización, que lo hemos hecho acá en Sucre, en el estudio de Yamil Pazzi. De los hermanos Pazzi. Sí, muy buen ingeniero de sonidos. El primer disco en Discolandia lo hicimos también con él, salió bastante bien. Ahora hemos hecho un nuevo disco que es de música de Navidad. Tiene las melodías tradicionales que son más o menos conocidas en nuestro medio, pero las primeras son 6 selecciones, pero la primera selección es una recuperación que hice de unas partituras que se conservan en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, aparentemente del padre Luis Boeto, que fue un religioso músico además que vivió en el Oratorio San Felipe Neri,
y allá se conservó muchísima música del periodo virreinal y también republicano temprano. Y él hizo una selección muy interesante porque comienza con unos villancicos virreinales, ¿no? En 6 octavos, con unas figuras rítmicas o células rítmicas muy parecidas a la cueca, ¿no? Como eran los villancicos, ¿no? en tiempo ternario. Y luego se van transformando estos villancicos en lo que se llamó al final de la época colonial y principios de la República en bailarines. Y luego los bailarines se van transformando en chuntunquis. Y hay una melodía que se llama negritos, que también era una forma en la época colonial y también la republicana. Se compuso mucho, tú sabes que en la época virreinal y en los primeros años de la República, hasta la década de los 40 más o menos, cuando el gobierno de Manuel Isidro Belzu, todavía existía la esclavitud en nuestro país. Aquí en Sucre había muchos africanos esclavos en el servicio doméstico, en las fincas, pero sobre todo en el servicio doméstico y en actividades relacionadas a las familias ricas, ¿verdad? Entonces llamaba mucho la atención de los músicos. Juan de Araujo le dedicó un villancico precioso que se llama, como ellos hablaban con la dislamsis, ¿no? Los coflades de la estrella. ¿Así? Sí. Y luego hay mucha música así de esa naturaleza, y estos bailarines que se llaman negritos, o estos chuntunquis negritos, fueron inspirados justamente en la forma de bailar, de realizar el villancico por la población negra que vivía aquí. Entonces, hemos recuperado una melodía así, y termina con el huachitorito. Y luego las otras selecciones son de chuntunquis más o menos difundidos y conocidos, ¿no? Pero esa es la primera selección, es un aporte, una recuperación, porque en una sola selección se ve cómo un villancico español mezclándose con el huayño chuquisaqueño o andino, si se quiere, y la música de los chiriguanos, porque en esto tuvieron mucho que ver los padres franciscanos en las misiones que establecieron en el Chaco con los chiriguanos, con los guaraníes, cómo se va en esa frontera que va desde Valle Grande, Villa Serrano, Padilla, Surduy, Sopachuy hasta el Tarija. En esa frontera la música chiriguana con la música quechua, inca y de sus mitmacunas, con la música de los españoles que llegaron allá, ¿no? Se da lugar al chuntunqui. Y los que difunden todo esto son los padres franciscanos, que fue la congregación que difundió mucho la adoración al pesebre. ¿Y para cuándo estará para Navidad? Disco? Para Navidad. Bueno, esperemos que esté para fines de noviembre, principios de diciembre. Porque ya está terminado. Está todo terminado, está ya en La Paz. Entiendo que lo van a mandar ya al Perú en estos días para su sellado. Aquí estamos trabajando con la información de investigación que estamos haciendo en el archivo eclesiástico, en el archivo nacional, y también de ciertas observaciones de campo que hemos hecho. Por ejemplo, que en el mismo Villa Serrano, en Chiapas, que es un paraje cerca donde nació Mauro Núñez, donde esta música original de mezcla entre chiriguana y de los incas y mitmacunas que trajeron ellos, y la música de los colonos españoles entre anusines, es decir, de judíos conversos, nuevos cristianos moros, etcétera, se reproduce todavía allá. ¿No? Y hay muchas cosas que se reproducen en esa frontera. Esa frontera es espectacular, la forma de hablar, ¿no? Una mezcla de quechua con palabras en guaraní y con un castellano arcaico. También. ¿No? Claro, ya se está perdiendo, pero todavía quedan. Hay parajes como en Chiapas, donde todavía es posible ver, y seguramente en otros lugares de Chuquisaca, en lo que se llama la frontera, en la cordillera suroriental de los Andes. Qué interesante, vamos a estar pendientes claro, al disco. ¿cómo no? Ya está por ahí mi amigo Alex. ¿Lo conoce, no, Alex? Alex, Pásale, claro, lo Alex, conozco. ¿cómo está? ¿Cómo le va? Llegué temprano. Sí, vas bien. Siempre llego temprano. Pero me fui a otra dirección para decir. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo está, Alex? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿Usted bien. está escribiendo? Sí, Siempre todos escribiendo. los días, ¿no? A ver, él Claro. nos cuenta de Para eso es música. lo que hay que hacer. Si dices que eres músico, pues haces Ay. música. Si eres escritor, tienes que escribir. A ver, ¿qué está No escribiendo? hay tregua en esto del arte, ¿no? Y de la cultura, lo sabe muy bien Joaquín, ¿no? ¿Qué está escribiendo Alex? Poesía. Este año me he dedicado a la poesía, ¿no? Ya. Entonces, estoy totalmente abocado a eso. Yo he comenzado tarde en la literatura, en realidad.
recién estoy como recién nacido, 1 año y medio, que he tomado la determinación de decir, bueno, viejo, has dicho que eres escritor durante 30 años y no has escrito nada, más que periodismo, bueno, algunas otras cosas, pero de poesía y literatura en serio, no, porque es pues es no solo una vocación, eso se traduce en trabajo, ¿no? Como decía un poco Vargas Llosa, y en esto tenía sentido lo que decía, es un trabajo de nalgas, ¿no? O sea, hay que sentarse y hay que enfrentarse a la página en blanco, y bueno, es un ejercicio de todos los días, no puedes no hacerlo, porque además es una pasión, pues no te reclama, no puedes estar, yo no me siento bien si no escribo algo un día, ¿no? Siento como que me estoy traicionando a mí mismo, pues, ¿no? A esto, eso es decir, te tiene que apasionar, te tiene que habitar, ¿no? El arte, la cultura, para que eso se transforme en algo, ¿no? Que al final, bueno, no sabrás si es una cosa grande o modesta, ¿no? Pero por lo menos, ¿no? Serás coherente con tu vida y con esta demanda fundamental que para nosotros o para la gente que hace arte es esto, ¿no? Y hoy voy a escucharlos hablar de arte, de cultura, del Festival Internacional de la Cultura. Nos daremos un respiro, creo que se ha cansado al correr. Entonces, un respiro y volvemos. Claro. Circuito electoral. Circuito electoral. Y finalmente, todavía aparece, ¿no? Porque mientras no empieza el Festival Internacional de la Cultura Modelo 2015, uno no tiene certeza. Esta mañana aparece el señor Pacheco, que es el responsable del área cultural de la Gobernación, dice, la Gobernación no va con el Festival Internacional de la Cultura, y da a entender que es porque ha habido problemas con los artistas, que ellos también se están retirando. A ver, ¿cómo lo plantean ustedes? Tú, Joaquín, que has estado, tú también que estás en el tema cultural, ¿cómo se puede plantear un Festival Internacional de la Cultura que no sean actividades? ¿Quién va a llegar? ¿Va a llegar todo el grupo? ¿Va a llegar? ¿Qué más va a haber? ¿Quién? Eso no es cultura, tiene que haber un concepto más de fondo de cultura. Sí, por supuesto, yo soy un enamorado de la ciudad de Sucre y me apasiona muchas cosas de la ciudad, y también me preocupan por lo mismo, ¿no? Que nos vayamos quedando, ¿no? Mientras otras ciudades en diversos aspectos van desarrollándose, van avanzando más, nosotros nos vamos quedando, nos vamos estancando, y a veces porque queremos hacerlo, ¿no? Porque no nos damos cuenta que por situarnos en determinados intereses, ¿no? Impedimos la concreción del bien mayor, que es el bien común. En este caso, el Festival Internacional de la Cultura, entre otras cosas, es un patrimonio cultural de la ciudad, ¿no? Es de todos, ¿no? Y de nadie en particular. Entonces, yo lo veo así lo entiendo, y es por esa razón que cuando el señor alcalde me invitó a formar parte de un equipo que apoyara, que aconsejara, y también que pudiera ver todo el proceso para que después pudiese informar a la misma alcaldía y sugerir algunas líneas de acción hacia el futuro, ¿no? Yo no tuve ningún problema en aceptar, ¿no? Entonces entiendo que con ese mismo criterio Marta Noya aceptó, y igual lo mismo Ronald Pope. Además, en el entendido que existen aspectos de la vida en sociedad que no pueden estar supeditados a ningún tipo de intereses, ni políticos, ni religiosos, ni de otra índole sectaria, ¿no? Esos son, por ejemplo, la educación, la salud. No puede ser un tema que sea interrumpido o desviado por razones políticas o de otra índole sectaria. Lo mismo con la educación, o la infraestructura básica de las ciudades, o el agua potable, el alcantarillado, ese tipo de infraestructura no puede ser supeditada a este tipo de
actividades de carácter sectario. Y lo mismo pasa con la cultura. Yo creo que los pueblos tienen derecho a la cultura, tienen derecho a expresarse, y también tienen derecho a no expresarse, o si quieren, no quieren estar, pues no están, así punto. Si yo no quiero tocar en un lugar, sencillamente guardo biquena y me voy. ¿No? Y si quiero tocarla, saco y voy y la toco. Pero yo no tengo por qué hacer razón de Estado, es decir, desde el Renacimiento, inclusive antes en la práctica de la cultura helénica, latina, ¿no? Que fue recuperada del Renacimiento, se ha impulsado, se ha reivindicado como un bien supremo la libertad individual del artista, la libertad de creación. No podemos someter la creación artística a este tipo de asuntos. Entonces, en esas circunstancias que yo acepto formar parte de esta comisión, que finalmente se llamó Comisión de Coordinación, ¿no? ¿Qué cosa coordina? Coordina la parte ejecutiva, que es la Dirección de Cultura, que a su vez está supeditado o depende de la Secretaría de Desarrollo Humano, de la Alcaldía, y también la parte ejecutiva del festival, que tiene que abocarse a los asuntos concretos, ¿no? Que a su vez tiene un área de logística, que es toda la parte dura del festival, tomar contacto con los artistas, hacer una programación y todo ese asunto tan difícil que es hacer coincidir días, fechas, horarios, ver si en la ciudad existen las condiciones materiales para que determinado espectáculo se dé, porque no siempre ocurre así, ¿no? Nosotros quisiéramos que esté una orquesta sinfónica para tocar Ravel, pero no se puede tocar Ravel aquí porque no hay timbales, porque no los pueden trasladar ni en avión ni en flota, así de sencillo, ¿no? Entonces todas esas cosas tienen que verse, ¿no? Es esa comisión. Hay otra comisión que es de protocolo, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con la relación de los artistas con el festival. Hay otra comisión de comunicación que es vital para el funcionamiento. Esto entrará en su realización concreta una vez que el festival se presente. La otra vez hubo una conferencia de prensa, pero fue para aclarar estas cosas que habían presentado, ¿no? Porque hay una conferencia de prensa donde se va a presentar el festival y a partir de entonces entrará en todo su funcionamiento estas comisiones. Luego una comisión administrativa y financiera que tiene que ver porque la ejecución presupuestaria del festival, que se programó en la gestión pasada, el 2014, durante la gestión del arquitecto Moisés Torres, se aplique ahora en esta gestión sobre la base de la ley SAFCO, las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, el reglamento interno del municipio de bienes y servicios, en fin, siguiendo todos los protocolos hasta cerrar los procesos y luego venga el control fiscal posterior, etcétera. De eso se ocupa la comisión, que está básicamente formada por funcionarios del municipio. Y luego una comisión legal que se ocupará también desde el punto de vista legal de esas mismas cuestiones, ¿no? Entonces, así se ha organizado el Festival Internacional de la Cultura en esta gestión. Cuando asumimos o aceptamos más bien esa invitación, porque no nos han nombrado, no tenemos un cargo, es más, no se nos está pagando un centavo del erario público, estamos apoyando de una manera absolutamente honoraria, lo reitero, por el compromiso que tenemos y yo tengo con nuestra ciudad, con su cultura, es que la estoy realizando de una manera honoraria, sacándole tiempo al tiempo, privándome de dedicar el tiempo que no me sobra, sino a estas actividades. Y cuando subimos aquello, que fue el último día de agosto, que creo fue el 31, un lunes, ya las cosas estaban avanzadas, ¿no? El mes de agosto ya se había empezado a trabajar en el Festival Internacional de la Cultura, ¿no? En julio no, porque ese fue el mes que se posesionó la Dirección de Cultura. Recordarás que en junio se posesionó la nueva gestión municipal y los anteriores meses, en su gran mayoría, fueron meses electorales municipales. Entonces, no hubo acá un retraso que pueda atribuirse a la lenidad o al descuido, a la falta de previsión de estos funcionarios. No fueron los tiempos que se dieron en función a las circunstancias de este año.
¿no? Entonces, cuando nosotros vimos, ya habían ciertos compromisos asumidos, y nuestro primer criterio fue decir que el festival no debería ser una suma de programación de actividades, sino deberíamos diferenciar o procurar y empezar a diferenciar, ojalá hoy hacia adelante, con la calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos habíamos puesto a hacer una evaluación rápida de lo que fue el Festival Internacional de la Cultura desde el año 90. Y lo que yo les dije, y lo puedo repetir todo el tiempo, y no solamente ahora, sino ese es el concepto que tengo del festival, es que el festival ciertamente marca un punto de inflexión en la vida cultural de nuestra ciudad, ¿no? Yo recuerdo que antes del 90, los años 80, 70, y yo no sé antes ya cómo sería, pero la vida cultural en nuestra ciudad era absolutamente precaria, como lo era en todas las ciudades de Bolivia, ¿no? Habían ciertamente grupos de teatro, no voy a dar los nombres, los conocemos, ¿no? Habían grupos también musicales que hacían presentaciones, pero la infraestructura, los espacios, las oportunidades eran mínimas, ¿no? Con solo decir que hasta finales de los años 80 no había un periódico en nuestra ciudad, un periódico diario. Hacía unos años atrás había organizado 2 semanarios, Unión y el noticiero. Entonces, así era la vida en nuestra ciudad. Cuando había alguna actividad cultural, en el Paraninfo se ponía una pizarra, se decía hoy concierto de fulano de tal, iban 200 personas, se instalaban, y eso era todo, ¿no? Lo mismo, una prensa cultural tampoco existía, ni siquiera en formación. Bueno, sí había gente con capacidad de hacerlo, por supuesto, siempre ha habido, pero esa era la circunstancia. Entonces viene el año 90, comienza el Festival Internacional de la Cultura, y llega como un volcán, como un tsunami de cultura, ¿no? Recordarán que en esas primeras versiones, en un mismo día, habían música, había exposiciones, es decir, la gente estaba en las calles, es decir, era algo inusual para la ciudad de Sucre, ¿no? Y de repente se pensó que eso había que replicar en el infinito, ¿no? Que el Festival de la Cultura debía ser así para siempre. Pero las cosas en la vida, en sociedad, son dialécticas, cambian, se transforman, y a veces lo que es útil y bueno en un determinado momento no lo es después. Se van cambiando. Entonces eso es lo que ha pasado con el festival. El festival, por ejemplo, en cuestión material nos ha dado el Teatro al Aire Libre, que lo ha construido el doctor Germán Gutiérrez Gantier, precisamente como un impulso del festival. Se dotó al Teatro Mariscal a través de la Embajada del Japón, un equipo de sonido y de luces, etc. Son algunas de las cosas materiales que surgieron, entre otras que no recuerdo en este momento. Pero lo importante es qué pasó en la conciencia de la sociedad sucrense, ¿no? El Festival Internacional de la Cultura posibilitó ligar a la sociedad sucrense a través con los espectáculos con espectáculos de alta calidad, con Paco Ibáñez, Mercedes Sosa, en fin, en todas las disciplinas artísticas, ¿no? En la pintura, en fin, llegaron conferencistas, Galeano estuvo acá, en fin, entonces, todos esos acontecimientos hicieron que Sucre, la sociedad sucrense, transformara su forma de ver el arte, es decir, adquirió una nueva conciencia estética frente a la realidad, ¿no? Entonces, contradictoriamente y dialécticamente, es esa misma sociedad la que empezó a exigir que el festival empiece a subir, a escalonarse, a subir más gradas. Aparte de eso hay que sumar que a fines de los 90, ¿no es cierto?, y ni qué decir al comenzar el siglo XXI, en Sucre ya, la sociedad sucrense ya es una sociedad digital, ya es una sociedad telemática, ya es una sociedad informática. Sucre ya ve espectáculos, y los jóvenes sobre todo, a través de la televisión por cable, puede ver el Grammy, puede ver actuar a su grupo favorito en México DF, en Madrid, lo puede ver en Hong Kong, donde sea, y en vivo, y en directo, y un espectáculo de calidad. No, ni qué decir de las redes sociales. En YouTube uno puede ver realmente lo que se le antoje y sobre la disciplina artística que quiera. Entonces, ya no podemos darle el festival de los años 90, ¿no es cierto?, al público actual, porque ese público actual tiene otra visión transformada de lo que es cultura, de lo que es el arte, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué cosa une? ¿Qué es lo que caracteriza a ese punto de vista estético? Es la calidad. Entonces, cuando hacemos un festival tenemos que buscar la calidad. Y es lo que les dijimos ahora, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a hacer tantas cosas, ¿no?, cuando podemos hacer
por ser este festival además de transición, y así quiero que se entienda, hacer 15, 20 ya espectáculos que sean manejables económicamente, desde el punto de vista humano, técnico, etcétera, y que tengan la calidad, de modo que el público cuando asista a esos espectáculos salga satisfecho. De la misma manera que sale del Festival de Música Barroca, del Festival de Guitarra, del Festival de Danza que organiza el Ballet Municipal, ¿no? Y no sé, creo que hay otros acontecimientos más, pero que tienen ya ese formato. O sea, además que se puede hacer, nos están demostrando esos festivales que pueden hacerse, ¿no es cierto? Ahora, claro, felizmente esos festivales no tienen los inconvenientes ni las interferencias que tiene el Festival Internacional de la Cultura. No, en el Festival de Música Barroca no hay nadie que se le ponga al frente y le dice, me está haciendo no sé qué, y le pondré unas trabas, que Rodrigo Alcabeza es un fulano de tal y no sé qué, ¿no es cierto? Se organizan ciertamente para cumplir un fin cultural, social, pero con un buen porcentaje de capacidad ejecutiva. Y eso tiene que tenerse el festival en cierta medida, además de tener una misión cultural, científica, social, etcétera, tiene que ser también una empresa. Y la gente que maneja aquello tiene que tener cierta libertad de manejo. No puede estar superditado a ti en un pozo, ¿cierto?, que retarde las cosas, ¿no? Aquí se hizo, por ejemplo, en esta experiencia, se hizo una programación que tuvo que modificarse, ¿no es cierto? Pero esa programación teórica no sirve. ¿Por qué? Porque los artistas, los grandes artistas, no pueden decir, ya, si no, claro, puedo ir la próxima semana también. No, ellos tienen un calendario, etcétera, ¿no? Entonces, ese fue otro de los puntos de vista que quisimos hacer. Pero hemos procurado que esto sea así. Pero hay compromisos ya adquiridos. Entonces, nosotros tampoco podemos decir, bueno, bórrenlos y que corra la responsabilidad de que hemos hecho. No es así. Entonces, vamos a procurar, ¿no es cierto?, que existan actividades importantes, ¿no? Aunque también, ¿no es cierto?, se realizarán otras actividades que ya fueron comprometidas y se van a realizar. Entonces, por eso decimos, va a ser un festival de transición. Uno de los compromisos, ya lo decía, de este comité de coordinación con el alcalde, con el ingeniero Arciniega, ha sido que una vez que concluya este festival, nosotros vamos a hacer llegar un informe y le vamos a decir cómo creemos que podría ser el festival en el futuro, o quizá varios festivales, no sé, eso hay que analizarlo, tal vez discutirlo de manera colectiva. De repente es más útil que exista un festival de música, otro de ballet, otro de teatro, etc. O hacer otra vez este festival, pero hacerlo en otros términos. Por ejemplo, vamos a sugerirle, ya me adelanto de estas cosas, que el festival, ¿no?, debería ser el escenario principal donde los artistas que lleguen a actuar, ¿no es cierto?, de aquí de la ciudad, lo hagan en calidad de premio, de reconocimiento, que digan, es decir, por mi esfuerzo he llegado aquí después de haber batallado toda la vida, como tiene que ser en todo artista que se reclame tal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lograr eso? Hemos pensado que por ejemplo, podría hacerse una convocatoria. O sea, desde luego el festival tiene que empezar a trabajar, el festival del 2016 tiene que empezar a trabajarse ya en noviembre, diciembre, ¿no es cierto?, en el 2015. Entonces, convocar a los artistas locales a que hagan propuestas. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ellos trabajen durante todo este tiempo, hasta septiembre, y estrenen obras ahí. Porque es otro de los problemas así, de los últimos festivales. Se hacían los festivales y se presentaban coñichis, ¿no? Si actividades que se habían realizado en junio, en mayo, en abril, se presentaban en el festival, y el resultado era obviamente que la gente no iba, por muy buen espectáculo que sea, porque ya había asistido y había estado. Entonces, los espectáculos deberían ser debuts en el festival, o así sea, me refiero a las presentaciones de los artistas locales en todas las disciplinas, y debería hacerse una selección pormenorizada de los artistas, ¿no? Ver currículos, trayectorias, si los artistas han estado en otros festivales, si han grabado discos, si han hecho exposiciones individuales, colectivas, cuándo, dónde, en fin, todo eso con un puntaje, hacer una calificación y en función de eso decir, bueno, tales van a estar en el festival. Y entonces, ¿no?, un poco hemos hablado hasta lo que ha sido el festival y lo que podrá ocurrir después de este festival. Exactamente. ¿Está de acuerdo, Alex? ¿Tiene algunas...? Sí, yo en general estoy de acuerdo. Yo creo que Joaquín ha tocado los puntos que habría que discutirse aquí. Por un lado, es decir, yo retomo, yo creo que el festival ha tenido su tiempo, ¿no? Ha respondido a una determinada
época, tiempo, necesidad, ha transformado, sí, ciertamente, digamos, la interacción, digamos, de esta ciudad con los elementos culturales más globales, digamos, del país y de afuera, porque ciertamente así ha sido. Yo creo que eso ha llegado a su fin, ¿no? Eso yo eso yo lo sostengo. Hola. Eso, sí. Eso lo sostengo y me parece que es una realidad que está siendo demostrada en los últimos años. Esto no es culpa, por ejemplo, de esta sola gestión municipal. Es decir, si vemos hacia atrás, ¿no? El festival, ahora incluida esta gestión, es algo que se tiene que hacer sí o sí, ¿no? Y que a mí me parece que ha entorpecido un poco la discusión de fondo, ¿no? Los últimos años. Es decir, si bien, digamos, el festival entra en un momento determinado, aporta de una manera determinada, después varias de las gestiones municipales y de las direcciones de comunicación en general asumen, ¿no? O toman que el festival, ¿no? Es lo central de la vida cultural en nuestra ciudad, ¿no? Y a mi criterio, esto es una cuestión muy personal, se impide tocar el fondo del asunto, que son las políticas culturales, ¿no? Es decir, a mi criterio lo que se debe discutir, y es el fondo, digamos, debería ser el fondo de esta discusión, no es el festival en sí, sino el tipo de cultura que queremos nosotros aquí en Sucre, que no se ha discutido porque no ha habido ninguna política cultural en ninguna de las gestiones municipales pasadas, ¿no? Yo espero que en esta sí, como está diciendo Joaquín, y yo confío mucho en Stephanie Lambertín y sé el trabajo y el esfuerzo que se está haciendo para llevar adelante este Festival Internacional de la Cultura, ¿no? A mi criterio, deberían haber políticas culturales que realmente hagan sostenible una vida cultural diferente en nuestra ciudad, ¿no? Ese es el debate de fondo. Yo creo que el festival, inclusive, ¿no es cierto?, en su concepción, ¿no?, como ese festival macro donde se junta un montón de disciplinas, está, digamos, ya en el mundo contemporáneo, en las ciudades que son parecidas, con los mismos capitales culturales que Sucre, ¿no? Fuera, digamos, de tiempo inclusive, ¿no? Ya los festivales son mucho más especializados, ¿no ve? Son mucho más creativos, tienen diferentes tipos de particularidad y visión, ¿no? Y esto es general, y eso es parte también de la transformación cultural de los tiempos, ¿no es cierto? Entonces, a mi criterio, sí, el festival, ¿no?, es un patrimonio, ¿no? Yo nunca he pensado que todo tiempo pasado sea mejor precisamente, en este sentido sí, porque el festival respondió a un determinado tiempo, tuvo un apoyo formidable también económicamente y participación del Estado, etcétera, cosa que no está ocurriendo últimamente. Últimamente, no estoy hablando del que viene, ¿no? Simplemente basta ver en los anteriores años, ¿no? Han tenido que hacerse, digamos así, por salvar, porque hay que hacerse, y eso no está bien para con, ¿no es cierto?, la tradición cultural de Sucre, la tradición cultural del festival, porque el festival fue un festival glorioso no solo para esta ciudad, sino para toda Bolivia, ¿no es cierto? Y tampoco está bien, ¿no es cierto?, para nosotros, para la gente que quiere imaginar esta ciudad de otra forma, es decir, que no queremos ver el pasado, sino queremos ver qué vamos a hacer en el futuro, ¿no es cierto? Es decir, qué tipo de ciudad nos imaginamos, porque la ciudad no solo es cemento, ¿no? El humo del espíritu de las ciudades es la cultura, pues, ¿no ve? La cultura entendida pues ya en otro tipo de espectro, ¿no? Un espectro más grande, que en Sucre tiene por lo menos 3 anclajes maravillosos, ¿no? Que es este gran patrimonio histórico, colonial, etcétera, lo que viene a nutrirnos de nuestro patrimonio indígena, y a la vez todo lo que se abre de esta ciudad blanca a la ciudad de los colores, que es lo que nos viene pues de la cultura popular, de todas estas influencias de la misma migración, etcétera, ¿no? Es decir, la cualidad de Sucre es su cultura. Ahora, la importancia que le damos al debate, ¿no es cierto?, y la dirección que le damos al debate es lo que a mí me parece que estaba fallando, ¿no? Ahora Joaquín nos aclara más o menos cuál es la perspectiva que de alguna manera me parece que está bien llevada, ¿no?
Pero yo sigo creyendo en que tienen que haber políticas, por ejemplo, todas estas iniciativas, ¿no es cierto?, de los festivales, todos los festivales serios que hay en Sucre han sido gestionados por los artistas, ¿no? No ha sido parte de una política del gobierno territorial local, pues de las alcaldías, como debería haber. Hay una dirección de la cultura y en eso están trabajando, pero antes no. Todo esto ha sido básicamente una iniciativa a falta de esas políticas culturales justamente. Estos festivales que ya están ubicados en el imaginario de nuestra gente y de alguna manera ubicados también en ciertos imaginarios nacionales e internacionales, así como están, ¿no es cierto?, además muy precariamente apoyados, etcétera, etcétera, tampoco nos sirven de mucho. Nosotros lo que tenemos que hacer es introducir la vida de la ciudad a los sistemas culturales. Es decir, vos, ¿qué haces con un gran festival de música barroca si es que todo el año no haces que la gente, las escuelas, los colegios, etcétera, se encuentren y sepan de qué se va a tratar ese arte? Ahí tienes una lógica, ¿no? Una lógica que se multiplica de trabajo para nuestros artistas, de educación cultural para nuestros hijos, para las generaciones futuras, y justamente de eso se trata, de cambiar, ¿no?, los hábitos de consumo cultural de las nuevas generaciones, ¿no? Pero no te sirve de nada una cosa inmensa ni grandiosa si no tienes, digamos, un consumo ni quien reproduzca ese tipo de... Esas son ideas, yo no propongo cosas, sino me imagino también soluciones al respecto. Es un asunto complejo, pero si no se toma el tema, o sea, por el mango, de repente estamos perdiendo, yo creo, el norte de lo que realmente necesitamos discutir ahora, ¿no? Está bien, es decir, el festival es un patrimonio. Pucha, yo he sido parte del festival, cuando he vivido aquí prácticamente he estado en la parte de la organización en todos los más grandes festivales, el que dirigió René, Antesana, el del Gordo Alem, etcétera. Amo, es parte de nuestra vida y sería una pena pues que se siga tratando también de esa manera, ¿no es cierto?, el Festival de la Cultura, ¿no? Yo creo que hay que pensar claramente, ¿no? Es decir, buscar realmente respuestas a cuál es el tipo de ciudad que nos imaginamos y cuál es el tipo de cultura que queremos reproducir acá. No en 5 días, no en 2 semanas, ¿no es cierto? Porque eso es ver las cosas de una manera muy simple y sin ambición, ¿no es cierto? Que sea todo el año, ¿no? Que todo el año no sean solo los artistas los que actúen, sino que sea la sociedad la que interactúe con esos artistas y pueda llegar bien y se decida a un otro tipo de festival, ¿no?, manteniendo la idea del Festival Internacional de la Cultura, o definitivamente se busque realmente otro tipo de política y se haga efectiva. Eso no es fácil decirlo, ¿no es cierto? Pero es la única forma, porque yo creo todos estos días que se ha estado discutiendo sobre el festival, con ciertas cosas de confrontación, etcétera, creo que se está perdiendo el horizonte de lo que realmente importa, ¿no?, que es esta discusión a profundidad sobre qué queremos y sobre lo que quiere la administración también municipal actual, porque tiene 4 o 5 años, ¿no es cierto? Es decir, la cultura no es pues un chiste, como te digo, ¿no? Esta ciudad no es una cáscara, no es solo cemento, no es solo edificios, no es solo esto, ¿no? O sea, lo que le da la vida, el sentido simbólico a una ciudad es su cultura, son sus artistas, y es el tipo de espíritu que eso planta en nuestros niños. Pues, ¿qué queremos? Queremos que nuestros hijos sean gente más inclusiva, más sensible, más tolerante, más libre, en definitiva. Tenemos que hacer algo con la cultura. Si no trabajamos en la cultura, estamos trabajando sobre la cáscara, pues, en anclajes vacíos. Sucre, Ciudad Blanca, Sucre, la capital de la cultura. Esos son anclajes vacíos, pues. Tienes que llenarlos de contenido. Y a mí, particularmente, esto es una posición muy personal, no creo que eso sea con 2 semanas de festival. Eso se trabaja todos los días de nuestra vida. Y si podemos darle a esta ciudad una dinámica así, estamos dotando, ¿no es cierto?, no solo, ¿no es cierto?, de un nuevo horizonte de vida a nuestros hijos, etcétera, sino que también nuestros artistas, pues, van a tener trabajo todo el año, porque tienen que encontrarse con la gente
en barrios, etcétera, etcétera. Eso es parte, pues, de algo que tiene que ser discutido, que seguramente será elaborado. Yo lo que oigo de Joaquín va de la mano, más o menos con lo que yo digo, es algo que está digamos, en un proceso de discusión, o estará en un proceso de discusión. A mí me parece que eso es lo valioso, que no hay que perderse. A mi criterio, con todo, llorando, con lágrimas, puedo decirlo, me parece que el Festival de la Cultura, tal como era, es parte del pasado. Que todo lo que se ha hecho los últimos años, no estoy hablando de este particularmente, no sé, porque este entra en un proceso de reingeniería y quién sabe si tendremos festival o tendremos festivales, etcétera, según nos dice Joaquín, ¿no es cierto? Y yo confío en eso, ¿no ves? Pero los anteriores festivales son pues zombies, hermano, es decir, en esa intención de mantenerlo con vida al festival de alguna manera, lo que hemos generado han sido criaturas pues amorfas, ¿no? Y eso no puede seguir así. Si perdemos el rumbo de la discusión, no estamos viendo el futuro, estamos viendo el pasado, y el pasado glorioso, cuando el pasado inmediato es un horizonte de catástrofe en torno al festival. Y hemos dejado de hablar de las actividades, si se han dado cuenta. Y estoy pensando, no me queda mucho tiempo, ¿cuánto me queda? 4 minutos. Y estoy pensando que, por ejemplo, el 2019, ¿cómo va a ser nuestro año cultural del 2019? Eso es lo que vamos a empezar a planificar. 2 minutos, Joaquín. Claro, precisamente de eso se trata, ya lo decía, la misión que tenemos, o el encargo que tenemos como comité de organización es que al finalizar este festival, ¿no?, además de hacer todas las cosas que tenemos que hacer en el festival ahora, debemos sugerir, debemos proponer ciertas líneas de política cultural, no solamente en cuanto se refiere al festival, ¿no? Porque, como lo decía, el festival tiene que ser el escenario mayor de todos los artistas, pero en el curso del año, desde luego que tiene que haber festivales, o más bien actividades culturales en los barrios, los que ya existen, las clases de la Sibión Roncal, de la Escuela Miguel Ángel Balda, de la Escuela de Música y de Arte de la Alcaldía, ¿no es cierto?, deberían potencializarse, por ejemplo. Pero luego hay una serie de otras cosas más, por ejemplo, por hacer. La universidad tiene que organizar su facultad de artes y su escuela de artes para que se formen los niños desde los 8 años y luego entren a una formación universitaria, para que conozcan el dominio de todas las disciplinas artísticas, la música, la pintura, etc. En cuanto a música, por ejemplo, hace 100 años que se cerró la capilla de música de la Catedral de La Plata, donde se formaron los músicos más importantes que hemos tenido, ya no hay dónde, si no hay nada que supla aquello. La Escuela de Bellas Artes, donde se formaron Solón Romero, los hermanos Simaná, Lorgio Vaca, etc., se cerró, no hay nada que haya suplido aquello. Entonces, también tiene que encararse este problema así. Y en fin, hay varias sugerencias que tienen que hacerse, hasta en infraestructura física. Necesitamos un teatro que en aforo esté entre el Mariscal y el Teatro al Aire Libre, por ejemplo. Es algo que no existe, ¿no? Y así hay varias propuestas que tienen que hacerse, pero ya veo que la televisión, el tiempo es el peor enemigo, pero está interesante, ¿no? ¿no? Y si quieres nos podemos volver a ver Además, con unas chevitas. nos volveremos a encontrar. Porque que no sea esto, que pase el Festival Internacional de Cultura 2015 y nos empezamos a preocupar de la Navidad, del Carnaval, de la otra fiestita, y de nuevo en septiembre a pelearnos por la plata. Sí, no, eso es justamente el hecho. Es decir, a mí me parece que hay que hacer una evaluación profunda. Y eso va dirigido, o sea, porque al final de cuentas es la ciudad y la cultura de la ciudad la que está en juego, a la alcaldía, ¿no? Es decir, el alcalde, desde el alcalde, es decir, tiene que asumir, digamos, y tiene que haber una claridad total de qué es lo que está en juego, ¿no? A mí me parece que ninguna administración, ¿no?, municipal se ha dado cuenta todavía, ¿no?, del nivel de lo que está en juego, ¿no? Aquí, es decir, la cultura es para ellos como vapor, ¿no? Como si fuera cualquier cosa, o un par de locos ahí haciendo arte, lo que sea, cuando es justamente el corazón de las historias, de la vida y del futuro de los pueblos, más en una ciudad como la que es Sucre. Entonces, o comenzamos por eso, ¿no es cierto? Es decir, o comenzamos apostando, ¿no?, por la prioridad fundamental que es la cultura, inclusive como eje de desarrollo, ya no digamos eje espiritual, o estamos, yo digo, estamos perdiendo una oportunidad histórica en el caso de la nueva administración que no se va a repetir.
Muchas gracias, Joaquín. Nos vamos a tener que seguir encontrando. Pero con el mayor agrado. Cuando Gracias, guste. Javi. Que nos vaya bien. Gracias, amigos. Esta noche. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral.